Hola, ¿qué tal? Continuando con el curso online de Revit Arquitectura, en este capítulo aprenderemos a crear materiales propios con base en texturas HD que encontramos en internet y materiales propios con base a materiales V-Ray. Ok, como ustedes saben, Revit no utiliza el motor de render V-Ray, simplemente utiliza el motor de render Mental Ray, que es de Autodesk. Y nosotros podemos instalar motores externos para renderizar, como es Indigo Renderer, y podemos exportarlo también para hacer renders en Lumion o animaciones en Lumion. También, pues lógicamente podemos exportar nuestro modelo hacia 3D Max y ahí renderizar con el motor Mental Ray para 3D Max o V-Ray para 3D Max. ¿Ok? Pero como nosotros no queremos exportar, queremos crear renders dentro de Revit, vamos a aprender en este capítulo a crear nuestros materiales propios para poder hacer renders de gran calidad. Ok, lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta de texturas en nuestra computadora, para que en esa carpeta nosotros tengamos guardadas las texturas que Revit va a utilizar. Este proceso solamente se hace una vez, pues el programa va a quedar configurado de ahora en adelante. Lo importante es que en esta ubicación donde nosotros vamos a decirle a Revit que busque las texturas, siempre guarden ahí los materiales y las texturas. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro explorador de archivos, nuestro disco duro. ¿Ok? Yo les recomiendo que creen una carpeta que no vayan a borrar o que no se les vaya a olvidar. En este caso yo ahorita tengo mi disco duro local C, que es donde tengo instalado todo, y tengo un disco duro externo. ¿Ok? Ustedes pueden configurarlo en su disco duro predeterminado o en un disco duro externo, una memoria, etcétera. Yo les recomiendo que sea un disco duro sólido, ya sea su disco local C o un disco duro externo. Yo, para fines de este curso, los voy a configurar en mi disco duro externo. Entonces voy a abrir disco duro externo. En este caso yo voy a buscar donde tengo archivos, Revit, y voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar texturas. Ok, voy a guardar y voy a poner texturas. Ok, vamos a guardar texturas y aquí es donde nosotros vamos a guardar todas nuestras texturas. Ok, esta es mi ubicación, mi disco duro externo, archivos Revit, texturas. Una vez que ustedes hayan configurado esa carpeta, vamos a minimizar y vamos a abrir Revit. Ok, una vez aquí en Revit, vamos a ir a símbolo de Revit, vamos a ir a opciones y vamos a buscar renderización. En algunos Revit puede ser que aparezca como modelizado. En Revit 2013 y 14 me parece que ya aparece así, modelizado o renderización. Ok, lo que vamos a hacer es darle aquí, nos dice rutas adicionales de aspectos de renderización, vamos a darle más y nos va a aparecer esta dirección. Le vamos a dar clic en este icono y vamos a buscar la ubicación que nosotros definimos. Vamos a mi PC, mi disco externo, archivos, Revit, texturas. Ok, aquí en texturas, lógicamente dentro de esta carpeta vamos a tener texturas de concreto, texturas de madera, texturas de piedra, etcétera, etcétera. Pero nosotros no queremos que nos busque específicamente texturas de piedra, sino todas las texturas. Entonces vamos a regresar una carpeta atrás y solamente vamos a seleccionar texturas. Ok, una vez que lo hayamos seleccionado le vamos a dar a abrir y aquí nos va a decir que la ruta donde va a buscar estas texturas para renderizar siempre va a ser en el disco local H, archivos Revit, texturas. Ok, vamos a dar a aceptar, se va a guardar y listo. Si nosotros volvemos a abrir, vamos a ver que esa carpeta ya va a quedar predeterminada, y si cerramos y volvemos a abrir nuestro programa va a quedar pues guardada esa dirección. Eso más que nada nos ayuda para siempre tener ahí guardadas nuestras texturas y no nos pase problemas comunes que nos dice que no se encuentra una textura, etcétera, etcétera. Ok, picamos Revit, opciones, renderización, vemos que ya esa dirección se queda guardada por tiempo indefinido.
Ok, vamos a ver que tenemos un proyecto, nosotros que estamos realizando un proyecto residencial de arquitectura. Ok, lo vamos a abrir. En este caso tenemos aquí una vista 3D. Vamos a abrir la vista 3D. Ok, este es el proyecto que nosotros estamos realizando. Y bueno, nosotros ya tenemos creados algunos materiales por aquí. Ok, pero vamos a ir a la ficha gestionar materiales y encontramos que tenemos una serie de materiales que nosotros ya hemos creado, que tenemos una lista muy grande. Recordar que antes habíamos creado algunos concretos, ok, y todos estos materiales son productos de nuestra cuantificación. Ok, vemos que tenemos ya por aquí otros tipos de hormigón. Ok, pero yo no los quiero crear aquí, yo los voy a crear en un archivo independiente y luego se los voy a pasar. Entonces voy a cerrar este archivo, voy a guardarlo con esta vista. Ok, y voy a dar guardar y lo voy a cerrar. Ok, bueno, este archivo materiales Revit 2015 se los voy a pasar, únicamente está disponible para versiones 2015 de Revit. Si tú estás siguiendo este curso y tienes la versión 2014, voy a hacer lo posible por pasarlo a la versión 2014, pero desafortunadamente no es así porque lo creé y lo guardé en la versión 2015 y no tenía a la mano la 2014. Ok, pero sin embargo el procedimiento es el mismo y puedes probar el render en cualquier material, no necesariamente tiene que ser este archivo. Bueno, una vez en este archivo vamos a ir a la ficha gestionar y vamos a ver materiales y encontramos que es un archivo limpio, que no tenemos ningún tipo de material. Bueno, vamos a buscar ahora materiales. Hay dos formas, uno es descargar materiales V-Ray, el otro, vamos a abrir nuestro explorador en Google y vamos a buscar texturas. Vamos a escribir texturas HD en madera. Ok, ustedes pueden buscar la textura que quieran. Yo voy a buscar de madera, pero recomendable que siempre sean texturas HD. En ocasiones también pueden filtrar como wallpaper de madera. La intención básicamente es buscar imágenes con alta resolución o que sean grandes. Vamos a filtrar aquí en más, herramientas de búsqueda, tamaño, grande. Ok, necesitamos que sean pues texturas, imágenes grandes para que no salgan pixeleados nuestros renders. Ok, vamos a buscar aquí una textura de madera más o menos. Por ejemplo esta, vemos que son texturas wallpaper full HD. Vamos a esperar a que termine de cargarse o le ponemos ver imagen. Vemos que está por aquí, la abrimos, vemos que si es de un tamaño considerable. Una resolución mínima podría ser una calidad HD que anda como entre los 1920 por 1080p píxeles. Eso es una calidad full HD. Ok, o ya como mínimo podría ser una imagen que ande entre los 1020 por 720 píxeles. Aquí damos clic derecho y guardamos la imagen. Guardar imagen como. Entonces vamos a ir a la carpeta HD, que creamos, archivos de Revit, texturas, y aquí es donde podemos empezar a crear nuestra carpeta. Ok, yo puedo crear una carpeta que se llame madera y dentro de esta carpeta puedo colocar esta textura, o sea, guardar y listo. Ok, vamos a regresar a Revit, vamos a ir a materiales y vamos a crear un nuevo material. En el capítulo número 4 o 5 me parece de este curso vimos cómo crear materiales. Entonces lo único que vamos a hacer es crear un material nuevo. Le vamos a poner un nombre, madera, no sé, duela. Ok, todas las configuraciones que están aquí recuerden que ustedes se las pueden poner como ustedes gusten. Yo me voy a saltar este paso de identidad. Vamos ahora a gráficos, vamos a usar el aspecto de renderizado. Y por si no lo mencioné en el capítulo anterior de materiales, en este capítulo lo voy a decir.
Patrón de superficie, vamos a definir un patrón para esta madera. Es decir, que cuando nosotros veamos esta madera en una planta arquitectónica o en un alzado, esa es el patrón que se va a ver. Es básicamente un hatch aplicado a nuestra madera. Vamos a desplazar y vamos a buscar madera. Vemos que aquí tenemos madera acabado. Podemos cambiar a líneas de modelo y por aquí encontraremos otra. Vemos que, por ejemplo, aquí tenemos una madera. Ok, vamos a dar a aceptar. Podemos cambiar el color, por ejemplo un rojo, pero pues se vería muy exagerado. Vamos a dejarlo en el gris que tenía por defecto. Ok, y en el patrón de corte, eso es como se va a ver la madera cuando nosotros la estemos cortando. En este caso, en los patrones de corte no podemos agregar líneas de modelo, sino un patrón. Lógicamente podemos crear un patrón nuevo, etcétera, etcétera, pero este capítulo no es de patrones. Vamos a seleccionar cualquiera. Vamos a madera y vamos a seleccionar el que viene por defecto como madera. Vamos a aceptar y ya tenemos esos patrones. Que vamos a dar a aplicar y ahora nos vamos a ir a aspecto y encontramos que tenemos un material genérico. Ok, por aquí. Ok, es un material genérico de cómo se va a ver. Nosotros podemos seleccionar otra forma para poder visualizar este objeto, por ejemplo un jarrón. Es recomendable que utilicen una forma de acuerdo al material que están haciendo, es decir, si va a ser un vidrio, pues un jarrón; si va a ser materiales para muros, por ejemplo pinturas, pues utilizar un icono de muro. Ok, podemos dejarlo por defecto genérico, o por ejemplo viene uno que se llama utilidad, que es como la vista previa genérica. Ok, o más bien utilidades como para muebles, escaleras y esas cuestiones. O para no complicarnos mucho, podemos crearlo en una esfera. Esfera es como el más genérico. Ok, pues si no quieren crearlo en un genérico, me parece que es este objeto. Ok, vamos, yo lo voy a dejar en una esfera porque es el que más me gusta. Y listo. Vamos a configurar este material. La manera más fácil es colocarle un activo y editar el activo. Vamos a hacerlo de dos maneras. Vamos a seleccionar este material, vamos a dar clic derecho y lo vamos a duplicar. En el nombre le vamos a crear madera duela 2 y este es madera duela. El primer madera duela lo vamos a crear a base de un activo. Esto ya lo saben hacer. Vamos a sustituir el activo y vamos a buscar un material que tenga coherencia con este. Es decir, si creamos un material de agua, vamos a buscar un líquido. Si creamos un material de piedra, vamos a buscar piedra. Si creamos un material de concreto, vamos a buscar concreto. Si creamos un material de pintura, vamos a crear pintura. Si creamos un material de no sé, de ladrillo, vamos a buscar aquí un activo de ladrillo. Entonces, como estamos creando una madera, vamos a buscar un activo que sea madera. Ok, tenemos madera paneles y madera en general. Vamos a seleccionar el que sea, no importa. Yo voy a seleccionar el que sea, pero voy a seleccionar uno. Por ejemplo este. Doble clic y se va a actualizar. Ok, aquí se está actualizando. Entonces, como ven, aquí se crea un cubo de madera. Yo quiero que sea una esfera. Ok, entonces ahí es como se va a visualizar ese material en una esfera. O por ejemplo en la utilidad, como habíamos visto. Ahí ya la forma es como ustedes lo quieran representar. Ok, de eso no hay un estándar. A mí me gusta la esfera. Bueno, después vamos a ver que cada material en base, cuando lo traemos de Revit, siempre ya trae unas configuraciones. Por ejemplo, vemos que este material no tiene activa la reflexividad, la transparencia, solamente tiene activo el relieve. Si desplegamos el relieve, nos dice que este es la imagen de relieve que tiene. Si hacemos esto más grande, podemos apreciar que se ve una especie de relieve que viene siendo el famoso boom. El boom que se utiliza en programas como Bitrate y todos los programas de renderizado. Ok, lógicamente nosotros con estas flechitas podemos aumentar el boom o el relieve, que por ejemplo si lo marcamos a 1000
y lo ampliamos, vamos a ver que se le ve más ruido, más boom. Por ejemplo, aquí podemos ver que se ve ya más desastroso el material. Hoy vamos a ver que se alcanza a ver esa como rugosidad marcada entre cada textura. Bueno, Revit por defecto trae ya las texturas que van a ser para el material y para el boom. Por eso es recomendable a veces no meterte y crear tantos materiales, simplemente sustituir los activos y listo. Bueno, sin embargo vamos a configurar, tenemos la información, nos dice que es un cocobolo, material genérico, las palabras, estas son sus palabras clave. Genérico nos dice que este es la textura que tiene. Si damos clic nos aparece aquí la textura que tiene de madera. Lógicamente aquí se ve diferente porque aumentamos el relieve. Vamos a dejarlo como lo teníamos anteriormente. Me parece que era un 30 si no me equivoco. Voy a escribir aquí 30 y voy a dar a aplicar. Ok, vamos a ver que también tiene una reflectividad. Si queremos que esta madera refleje, podemos activarla y vamos a ver que se nos va a actualizar y se activa la reflexión. Ok, a lo mejor este material queremos que refleje muy poquito. Ok, entonces vamos a bajar las dos reflexiones que tiene. Vemos que tiene una pequeña reflexión por aquí. Vamos a ver, podemos ir probando, y la ventaja de este es que el material, como lo vemos aquí, es como se va a ver realmente en un render. Ok, podemos nosotros bajar esa reflectividad a nuestro gusto hasta que el material vaya quedando al gusto. Pero como podemos ver, esta madera pues no se ve muy bien. Vamos a quitarla y vamos a dejarla genérica. Ok, pero esta no es la madera que yo quiero utilizar. Yo quiero crearla con la textura que traíamos, la de internet, esta. Ok, entonces lo que vamos a hacer es ir en genérico y en ruido vamos a dar clic y vamos a dar clic en el nombre. Vamos a dar clic en el nombre y vemos que supuestamente aquí Revit nos redirecciona a su carpeta por defecto de texturas. Ok, que se encuentra en el archivo de programa, bla 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 bla. Pero nosotros nos vamos a ir a nuestra carpeta HD, nos vamos a ir a archivos, Revit, texturas, madera, y aquí está la textura. Damos a textura y damos a abrir y esperamos a que se actualice. Ok, esta es como va a quedar nuestro material. Vamos a dar terminado y vamos a dar aplicar. Vemos que aparentemente no se ha cambiado. Ok, queda igual, pero esto es porque esta imagen tiene un contraste de doble imagen. Ok, vamos a seleccionar esta y también vamos a cambiarla por esta. Ok, esa imagen tenía un contraste de dos imágenes, por eso a veces no es tan recomendable tener esa imagen, porque una es el ruido y otra es la imagen. O sea, me refiero a que en este caso maneja las dos texturas para hacer el efecto de el boom. Que vamos a dar a aplicar y podemos ver que esta es la textura. Por eso a veces no es tan fácil, no es tan práctico utilizar un activo predeterminado. En el color, lógicamente podemos cambiar el tinte que tiene esta madera. Se va a tomar un tono un tanto verdoso, pero no siempre se puede ajustar. Ok, entonces a veces eso no aplica mucho. Vamos a relieve y vemos que tenemos aquí este ruido, y técnicamente tendremos que cambiar también las texturas por la que nosotros queremos definir. Vamos a dar terminado y vamos a dar aplicar. Entonces, como pueden ver, este material se ve un poco extraño. Ok, no se ve como que muy bien, a pesar de que se le ve esa textura. Pero bueno, digamos que queda casi bien. Si lo probamos en otro, en un cubo, por ejemplo, así es como se va a ver.
Ok, vamos a dar a aceptar de momento para ver qué tal quedó. Vamos a seleccionar la esfera, vamos a ir a propiedades y donde dice material de trabajo vamos a dar clic y vamos a seleccionar la duela número 1 que creamos. Ok, vamos a dar a aceptar y vamos a ver que el material está aquí aplicado. Vamos a aplicar un render. Ok, vamos a renderizar en una calidad media, pantalla. Vamos a renderizar, se va a tardar unos 10-15 segundos. Solamente para hacer una pequeña prueba. Esta prueba de render y estos materiales, bueno, pues obviamente ya es dedicarle tiempo a la renderización de materiales. Ok, como pueden ver, pues así nos queda nuestra madera. Ok, vemos que no tiene ningún acabado. Queda esta línea partida un poquito porque a pesar de que es un material que tiene buena calidad, la imagen no es suficientemente grande como para alcanzar a cubrir todo el material, pero digamos que se ve bien. Vamos a volver a editar el material. Vamos a aspecto y vamos a encontrar que por defecto este material que está creado con un activo de madera, podemos cambiar cualidades que normalmente no podemos editar en otros materiales. Por ejemplo, el difuminado de la imagen. Vamos a ver qué es lo que sucede. Básicamente es cómo se aplica este color a este color. Ok, por ejemplo aquí si bajamos todo lo difuminado, la imagen toma la textura de este color, que es lo que hace rato no sucedía. Si lo dejamos al 100%, pues no va a tomar el color como tal de el color que nosotros le pusimos. Eso para que es práctico. Vamos a suponer que le cargamos un café, muy café, para que esta madera quede más un color más intenso. Le podemos bajar el difuminado para que la madera quede más intensa de color. Ok, entonces ya va tomando otra intensidad de color. Ok, vemos que queda más gruesa. Entonces pues se ve mejor. ¿Qué otras cosas podemos modificar? Por ejemplo, el lustre. Vamos a aumentarlo. Que bueno, como su nombre lo indica, el lustre es como un pequeño brillito que se le va a añadir al material. Aquí no se aprecia mucho. Ok, pero en otros materiales como el vidrio es donde sí se aprecia. Vamos a poder activar todos esos parámetros como habíamos dicho. Por ejemplo, la reflectividad en este caso está muy alta. Vamos a dejar esto en 0 y esto lo vamos a dejar en un 2. Ok, vamos a dar a aplicar. Ok, aquí se está actualizando el material, hace como un pre-render. Ok, vamos a subirle a un 5. Y vemos que tiene aquí su pequeña reflectividad. Vamos a dar a aplicar, aceptar. Entonces, como este material ya tiene aplicado ese, vamos a hacer otra prueba de render. Vamos a renderizar. Para ver todos esos cambios que nosotros le acabamos de hacer. Ok, aquí de entrada podemos apreciar que el material se ha vuelto un poco más intenso y la reflectividad no se ve mucho, que no se aprecia tanto. Ok, debería de estar por acá abajo la reflectividad, pero pues no se aprecia del todo muy bien y podemos ver que la imagen pues sí se ve pues decente, sí funciona bien. Bueno, vamos a cerrar y vamos a regresar a editar el material para ver qué otro parámetro podemos editar. Como decía, podemos aumentar esta reflectividad directa. Por defecto viene en 50, aquí lo voy a dejar a
45. Vamos a dar a aplicar, aceptar, a ver qué render nos hace ahora el programa. Ok, recuerden que vamos a ver dos formas de hacer estos materiales. Bueno, en realidad son tres. Una de ellas se divide en dos. Ok, podemos ver aquí, eso era lo que yo quería conseguir. Aparentemente me está reflejando la luz el material. En realidad más bien está como que prácticamente está quemando el material. Ok, porque la luz se queda ahí atrapada. Ok, y esto es lo que provoca en nuestro material. Vamos a cerrar y vamos a regresar a editar el material. Le vamos a quitar esa reflectividad innecesaria que le pusimos. La vamos a quitar. Ok, y bueno, con esto nosotros podemos ir probando los materiales. Ahora vamos a hacerlo de una manera diferente. Vamos a seleccionar el Duela 2 y sin cambiar el activo, simplemente lo que vamos a hacer es en el aspecto donde dice genérico, vamos a cargar nuestra textura. Que vamos a cargar la textura. Ok, vemos que aquí se aplica directamente y voilà, aquí se ha configurado de otra manera. Vamos a dar a aplicar. Vemos que no es lo mismo a esto. Ok, vamos a seleccionar esta imagen y vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí nos dice que el tamaño es 10. Ok, en la imagen es una muestra de 10, tiene brillo 100%, tamaño de la muestra 1.22 por 1.22. Ok, y vamos a ver esta. Damos clic en la imagen. Ok, aparentemente esto es igual. No tiene nada, excepto porque el tamaño de la muestra es de .30, 1.22 por 1.22. Y vemos que ahora sí cambia nuestra imagen. Y aquí es importante, por eso es importante que nuestra imagen sea lo suficientemente grande. Porque si nosotros tuviéramos una imagen muy pequeña, por ejemplo, yo aquí le puedo poner 10. Ok, y vemos que la imagen sigue respetando sus parámetros. Lógicamente 10 es muy grande. Yo recomiendo que normalmente pongan un parámetro de 1 por 1. Es el parámetro más estándar. Ok, aquí nos dice cómo se va a repetir horizontal y vertical. Si no queremos que se repita, pues no el material no va a quedar completo. Entonces vamos a ponerle que se repita en cuestión de azulejo para que quede esto perfectamente. Que vamos a dar a terminar y entonces vemos que se ve más o menos. Le voy a cambiar esto a 2 o a 2.5 para que quede más exacto este material. Ok, entonces ahora sí ya se ve diferente a este es el Duela 1. Se está actualizando. Tiene esta grumosidad que quién sabe por qué se le hizo. Y que ya se ve una madera más limpia. Ok, como había explicado antes, podemos agregar un color, un tinte, que en este caso pues no se aprecia mucho, pero si cambiamos el difuminado, lo hacemos menos diffuse, pues va a quedar más marcado ese color. Ok, entonces no es exactamente lo que nos conviene. Ok, voy a regresar el color al gris que tenía. Ok, bueno, ya editamos la imagen. Podemos ver que aquí podemos cambiar el difuminado de la imagen colocándole otra imagen. Ok, recuerden, vamos a dar terminado. Ok, y esto nada más como para superponer una y otra imagen. Ok, si necesitamos que esta sea como una especie metálica, podemos activar los realces metálicos para que tenga un poquito más de brillo.
Y ahora sí, nosotros podemos venir acá, activar el relieve y utilizar, vaya, la misma imagen que teníamos. Ok, la muestra, recuerden, va a ser 2. Siempre debe estar al mismo tamaño. Ok, y podemos subirlo un poquitito. Vemos que en este caso aquí se ve con mayor rugosidad. Vamos a dar a aplicar, aceptar y vamos a ver cómo sale un render así. Seleccionamos este, lo vamos a cambiar el material a Duela 2. Damos a aceptar. Vemos que si nos acercamos se le ve esa rugosidad a la madera. Damos renderizado, mismas configuraciones, y vamos a ver que es un material totalmente diferente. Ok, podemos ver que el material funciona bien. De hecho me gusta, es agradable a la vista. Si nos acercamos vemos que este material tiene esa rugosidad que caracteriza la madera. A lo mejor si no queremos que se vea como arrugadito de la madera, podemos bajarle el boom. Voy a exportar esta imagen, la voy a guardar en mi escritorio. Le voy a poner Duela 2. Ok, y como ven son dos maneras totalmente diferentes de editar nuestros materiales. Vamos a editarlo. Ok, le quiero subir el boom, voy a ponerle un 1000. Sé que es una barbaridad, pero bueno, quiero hacer una prueba de cómo se vería. Ok, lógicamente cuando tienen estas configuraciones de boom, pues se vuelve un poco más complicado el renderizado, y también cuando tienes muchas texturas editadas personalizadas el render va a tardar un poco más, pero bueno, en este caso pues es una escena muy sencilla que pues no tiene ningún problema. Aquí vemos aparentemente no cambia mucho, pero sí cambia. Lo vamos a ver ahorita en una comparación. Que vemos que todavía se ve más marcado esa rugosidad de la madera. Vamos a exportar, vamos a poner como Duela 3. Y por último, antes de enseñarles la última manera, vamos a seleccionar que es el Duela 1. Ok, es este material, vamos a renderizarlo. De nuevo, hace rato se me olvidó exportarlo, pero bueno, lo renderizo de nuevo, al cabo solo son 10 segundos. Y lo estoy renderizando en una calidad media para que se vea pues más o menos las texturas. Si lo renderizaré en óptima, pues todavía se vería más marcados esos booms que yo les estoy diciendo. Miren qué diferencia hay de este material al otro. Recordando que este material lo creamos, vamos a exportarlo como Duela 1. Ok, vamos al escritorio y vamos a recordar que este primer material se creó a base de un activo en Revit, al cual después le cambiamos la textura. Perdón, este es el que le pusimos a partir de un material genérico, le pusimos un material de una textura que nos encontramos en internet y le pusimos un boom como de 100. Y vamos a hacerlo en pantalla completa, este es un boom en 30, este es un boom en 1000, y podemos ver las diferencias, por ejemplo aquí y aquí se ve todavía más arañado, pero se ve totalmente diferente de esta y esta, que se ve totalmente desastrosa. Ok, entonces pues prácticamente ahí son las diferencias de hacerlo de una o de otra manera. En conclusión, mi recomendación es que creen los materiales en la ficha gestionar materiales
partiendo de un material genérico, es decir, le van a poner crear nuevo material, crear nuevo, y con este que tiene todas las configuraciones lo van a hacer. Aquí lo voy a suprimir. Por ejemplo, a esta duela 2 nosotros voy a bajarle aquí el boom, está muy exagerado, voy a poner un 30, está bien. Vamos a probar la reflectividad. Ok, vemos que aquí un 50 se ve que está brillando como si fuera un metal. Ok, pero si se lo bajamos un pelín, vamos a poner un 15, vamos a ver que nos provoca otro tipo de reflexión que antes no me marcaba correctamente el material que estaba con el activo. Aquí vamos a dejarlo así, aplicar, aceptar a este material, recordando que tiene que ser el que dice duela 2. Que vemos que aquí ya se le alcanza a ver ese brillito de luz. Vamos a aplicar un render. Esperamos a que se rendericen. Aquí todavía no se alcanza a ver mucho el brillo, aunque lo tenía marcado, pero sí se alcanza a ver aquí en este borde. Ok, si nos acercamos, por ejemplo aquí alcanzamos a ver un pequeño brillo. Ok, también por acá abajo. Ok, aquí en esfera no se alcanza a ver del todo, debería de estar por aquí arriba. Como dije, por ejemplo, estas cuestiones que muchos lo llaman el ruido y que se ve sucio el render, lógicamente hay que recordar que es más que nada por la cuestión de nuestra calidad de render, que nosotros estamos usando un render en calidad media con una resolución de pantalla, en la cual si nosotros aumentáramos esta resolución a óptima y con una calidad más alta, pues se va a ver un poco mejor. Ok, entonces pues hasta aquí dejo este video. Vemos que la reflexión está exactamente aquí. Vamos a ver, muestra la renderización, está aquí. Aquí se alcanzan a ver los destellitos pequeños porque la reflexión es muy pequeño. Por ejemplo, mostrar el modelo está aquí, aquí, aquí y acá. Si mostramos la renderización aquí, vemos que el punto es exactamente aquí. Se alcanzan a ver unos pequeños destellitos aquí también, aquí y acá. Ok, obviamente si nosotros queremos que este material pues brille más, pues ya saben que hay que aumentar esta directa. Vamos a ponerle un 30, por ejemplo, para aceptar, y vamos a hacer una última prueba de renderización antes de terminar este video, porque me parece que ya ha sido un poco largo. Creo que terminará siendo un video de 2 partes, pero bueno, vamos a ver aquí ahora cómo se ve. Vemos aquí que ya tiene un destello más marcado de reflexión. Aquí abajo está todavía más marcado. Aquí vemos ahora sí ese pequeñito destello que ya empieza a reflejar más la luz. Que bueno, lógicamente si tenemos un suelo y tenemos un material aplicado de este tipo, pues se va a ver muchísimo mejor, claro está. Pero bueno, ahí es para que ustedes prueben. Y bueno, hasta aquí dejo este video como primera parte del tema de crear materiales propios. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Yo soy Dani y continuamos en el curso online de Revit Arquitectura.